Pues yo creo que los vídeos 360, la ventaja que tienen en comparación a los vídeos convencionales es que pone al espectador dentro del vídeo, por tanto nos hace partícipes y esa empatía se puede utilizar para un montón de cosas. Por ejemplo, ahora lo están utilizando mucho en activismo, porque para enseñar, por ejemplo, lo que ocurre dentro de las granjas, pues qué mejor que hacerte partícipe, que ponerte dentro y que tú seas navegando quien veas lo que está pasando a tu alrededor, de manera que tú lo sientes en primera persona, y eso es mucho más potente que, por ejemplo, un vídeo convencional. A nivel ocio, evidentemente que igual es el que tenemos más interiorizado, el de ir a YouTube y ver, yo qué sé, los cocodrilos del National Geographic en 360. La rama de educación, por ejemplo, tenemos la gamificación, que es utilizar este tipo de vídeos, tanto de 360 como realidad aumentada, para jugar y a través de esos juegos aprender. Hay un montón de empresas ya que se dedican profesionalmente a esto. Por ejemplo, qué mejor que estudiar Egipto metiéndote de lleno en medio de una pirámide y pudiendo navegarla y ver todos los detalles y ir explicando sobre esas imágenes. Las pequeñas empresas están apostando mucho por este recurso porque es una manera muy fácil de enseñar tu espacio, ya sea tu espacio de trabajo o ya sea, por ejemplo, si tienes una inmobiliaria para enseñar todos los pisos que tienes, si tienes un restaurante para ver el interior. Y luego los vídeos 360 y aplicaciones con realidad aumentada los vamos a encontrar cada vez más en las aplicaciones, porque nos facilitan mucho. Por ejemplo, ¿cuál es ese monte? Pues simplemente lo miras y ya la propia aplicación te va a decir cuál es. ¿Cuál es esa constelación? La miras, yo tengo un montón porque me encanta la astrofotografía y eso ya es posible. Simplemente levantas el móvil y puedes ir navegando a través de todo el espacio y así un montón de cosas. Por ejemplo, esto es una carcasa, unas gafas, ¿vale? En la cual tú metes tu móvil en uno de los laterales y luego te la colocas y puedes ver directamente el vídeo 360. Si no, actualmente con el vídeo 360 moviéndolo ya te hace el efecto de realidad aumentada. Lo que pasa es que con esto pues la inmersión es mucho más bestia y esto lo podéis encontrar en tiendas por 5 o 10 euros, incluso lo podéis fabricar vosotros mismos con una caja de cartón. O sea que es tecnología al alcance de todos.